Algunos matrimonios se construyen sobre la risa, otros sobre mentiras. ¿El mío? Se construyó sobre una puerta cerrada. Durante 30 años, viví con un hombre que me preparaba el desayuno todos los domingos, me besaba en la frente cada noche y sonreía cada vez que le preguntaba qué había detrás de la única puerta que nunca me permitía abrir, su despacho. Solo papeleo, me decía. Nada emocionante. Y como confiaba en él, no le di importancia. Hasta el día en que murió. El dolor tiene una extraña forma de convertir el silencio en sospecha. Después del funeral, me quedé delante de esa puerta con la llave que él nunca quiso darme. Me temblaba la mano. Y también el corazón. Algo dentro de mí me susurraba. No lo hagas. Pero la abrí de todos modos. Y ese fue el momento en que mi vida se partió en dos. Antes de saberlo y después de saberlo. Lo que encontré no solo fue impactante. No solo fue perturbador. Era imposible. Foto tras foto de mí, durmiendo. Cientos. Quizás miles. Desde nuestro primer año de matrimonio hasta el mes en que falleció. Siempre desde el mismo ángulo. Siempre con la misma expresión. Y siempre tomadas sin mi conocimiento. Él me amaba, decía. Entonces, ¿por qué me observaba como si fuera una extraña? Era la única puerta de la casa que nunca limpiaba. Nunca quitaba el polvo. Nunca había entrado. Y no era por casualidad, era a propósito. Mi marido, Charles, dejó muy claro desde el principio de nuestro matrimonio que su despacho era zona prohibida. Es mi santuario, dijo una vez, medio en broma. Cosas de hombres. Aburrido. No insistí. Crecí con la idea de que la privacidad en el matrimonio era algo normal, incluso saludable. Todo el mundo necesita su espacio, ¿no? Pero con el paso de los años, esa puerta empezó a vibrar con presencia propia. No literalmente, pero ya sabes a qué me refiero. Se convirtió en algo que notaba con demasiada frecuencia. Cada vez que pasaba por delante, cada vez que oía el clic de la cerradura al cerrarse detrás de él, cada vez que le veía entrar con una carpeta o un sobre y no sacar nada, era como si la casa se dividiera en dos, nuestra vida en todas las demás habitaciones y esa habitación. La prohibida. No tenía nada de especial. Solo era una puerta sencilla de roble con un pomo de latón. Pero la cerradura era resistente, casi industrial. La instaló él mismo, diciendo que era por seguridad en el trabajo. ¿Qué trabajo? Nunca se llevaba nada a casa. Ni siquiera había trabajado en los últimos 10 años antes de morir. Decía que se había jubilado anticipadamente. Decía que teníamos ahorros. Decía que no tenía que preocuparme. Así que no lo hice. Pero cuando lo pienso bien, era más que la puerta cerrada lo que debería haberme hecho sospechar. Era la forma en que colocaba su escritorio, fuera de la vista de la ventana del pasillo. La forma en que a veces salía de esa habitación con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando, o mirando fijamente durante demasiado tiempo algo que no podía olvidar. Siempre tenía una excusa. Alergias. Malas noticias de un viejo amigo. Le dejé tener sus secretos. Pensaba que eso era amor. Pensaba que eso era confianza. ¿Pero ahora? Ojalá hubiera preguntado más. Ojalá hubiera llamado más fuerte a la puerta. El día del funeral, la casa estaba abarrotada de flores y condolencias. Todo el mundo decía lo maravilloso que era. Lo afortunada que era por haber tenido un marido tan amable, tan coherente. Y sí, era amable. Incluso gentil. Pero también era un hombre que cerraba con llave una habitación en una casa construida sobre votos compartidos. Esa noche, me senté en el suelo frente a la puerta de la oficina, y me quedé mirándola durante horas. No lloré. No grité. Solo escuché. Como si la puerta pudiera susurrarme alguna de las respuestas que nunca supe que me faltaban. Como si fuera a pedirme perdón. Nunca lo hizo. Y cuando finalmente la abrí, la verdad salió a la luz, no con palabras, sino con fotografías. La noche que abrí la puerta, la casa parecía más fría que nunca, como si algo sagrado hubiera sido perturbado.
Las bisagras chirriaron cuando giré el pomo, un gemido lento como una advertencia. Entré esperando encontrar polvo, quizá estanterías desordenadas, viejos archivos de un trabajo que nunca me explicó del todo. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Estaba demasiado limpio. Demasiado meticuloso. Todo estaba ordenado con un orden que no podía ser casual. El escritorio estaba vacío, impecable. Ni un solo papel fuera de lugar. Las cortinas corridas. El aire olía ligeramente a cedro y a algo más fuerte, como a película revelada. No sabía lo que estaba buscando, solo que había pasado décadas escuchando que allí no había nada. Y, sin embargo, cada centímetro de esa habitación susurraba que siempre había habido algo allí, observándome. Empecé por el cajón que él siempre mantenía cerrado con llave. La llave de su llavero se deslizó con facilidad, como si estuviera esperando. Dentro había docenas de sobres, gruesos y abultados, cada uno etiquetado con un año. 1993. 1994. 1995. Hasta llegar al 2023. 30 sobres. 30 años. Mi corazón latía con fuerza mientras cogía uno al azar. 1998. Lo abrí y sentí que algo se me atragantaba en la garganta. Fotografías. Docenas de ellas. En blanco y negro. Todas de mí. Dormida. Camas diferentes. Casas diferentes. Pero siempre la misma imagen. Yo tumbada, inmóvil, inconsciente. Con la boca ligeramente abierta. Mi mano curvada cerca de la mejilla. A veces en pijama, a veces con vestidos que apenas recordaba tener. Siempre sola. Sin moverme. Sin despertarme. Siempre capturada desde la misma altura, el mismo ángulo. Una cámara colocada justo encima de la cama. Demasiado estable para ser una cámara de mano. Algunas estaban claramente tomadas hacía años. Mi cara era más suave, más joven. Otras eran recientes. Demasiado recientes. Di un paso atrás, cubriéndome la boca con la mano. Por un momento me convencí de que estaban retocadas. Quizás eran un montaje. Quizás era un proyecto extraño del que nunca me había hablado. Pero los detalles, mi marca de nacimiento, las arrugas de las sábanas, el modo en que se enredaba mi pelo, no eran falsos. Eran reales. Eran íntimos. Y nunca habían sido pensados para que yo los viera. Abrí más sobres. Cada año contenía más fotos, más variaciones de la misma pose, el mismo silencio inquietante. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no me había despertado ni una sola vez para ver una cámara, para sentirme observada? ¿Me había drogado? Esa idea me provocó un nuevo escalofrío que me hizo sentarme en el suelo y agarrarme las rodillas como una niña. Porque no se trataba solo de las fotos, se trataba de la mentira en la que había vivido. 30 años creyendo que estaba a salvo. 30 años de ser observada como un experimento. Recordé todas las noches que dormí tranquilamente a su lado. Todas las veces que sentí sus brazos rodeándome antes de quedarnos dormidos. Ahora me preguntaba. ¿Era amor? ¿O solo era más fácil así para tomar las fotos? Después de ver las fotos, no pude dormir. No se me escapó la ironía. Durante 30 años, aparentemente había sido la persona dormida más fotografiada de la historia, y ahora, completamente despierta, no podía ni cerrar los ojos sin imaginar el silencioso clic del obturador en la oscuridad. Me senté en el borde de nuestra cama, ahora mi cama, supongo, reviviendo cada recuerdo, cada momento en el que pensaba que solo estaba viviendo, descansando, existiendo en paz. Y, de repente, todo me pareció una actuación bajo vigilancia. Miré la habitación con nuevos ojos. ¿Las había tomado desde esta esquina? ¿Desde esa estantería? Estaba allí de pie, con la cámara en la mano, mirándome como si fuera un sujeto en lugar de su esposa. A la mañana siguiente, el silencio en la casa era sofocante. Charles siempre había sido madrugador. Tarareaba en voz baja en la cocina, hacía tintinear la cucharilla contra la taza de café y agitaba el periódico antes de pasármelo. Ahora, nada de eso. Solo silencio.
un silencio fuerte y vacío. Pensé que el silencio sería reconfortante después de décadas de rutina. Pero, en cambio, gritaba. Cada momento de silencio se sentía cargado, como si la casa misma guardara secretos que no quería revelar. No se lo conté a nadie. Todavía no. ¿Qué podría decir? Mi marido me fotografió en secreto durante 30 años y guardó las pruebas en un escritorio cerrado con llave al que nunca me dejó entrar. Sonaba descabellado. Además, la gente seguía llamando, enviando tarjetas de condolencia, diciéndome lo maravilloso que era. Alababan su devoción. Lo llamaban alma gentil. Hablaban de lo afortunada que había sido por haber tenido un amor como el suyo. Y yo asentía, sonreía levemente y daba las gracias. Pero por dentro, algo se había roto. Volví a la oficina, con la esperanza de que todo hubiera sido mi imaginación. Quizás lo había malinterpretado. Quizás había alguna explicación racional. Pero allí estaban. Los sobres, las fotos, las fechas escritas cuidadosamente con su letra. Abrí uno de los más recientes y me vi a mí misma en la cama en la que aún dormía, con el pijama que todavía tenía, el pelo esparcido por la almohada de una forma que ahora me resultaba demasiado íntima incluso para mí. Una foto tenía la fecha. La había tomado la semana antes de morir. Eso significaba que seguía haciéndolo. Hasta el final. Recuerdo estar de pie en esa habitación y susurrar en voz alta. ¿Por qué? Pero las paredes no tenían respuestas. Se había ido. Y con él se fue la única persona que podía explicar lo que significaba todo esto. El hombre al que amaba, el hombre en el que confiaba, el hombre al que enterré con manos temblorosas. Se llevó la verdad con él. ¿Pero el silencio que dejó atrás? Era ensordecedor. Demasiado ensordecedor. Y estaba empezando a darme cuenta de que, si quería respuestas, tendría que registrar cada rincón de esta casa hasta que el silencio sangrara. Llevé la llave en el bolsillo durante 3 días antes de usarla. No era la llave de la oficina, esa ya la había probado. Me refiero a la segunda llave que encontré escondida en uno de los cajones, pegada con cinta adhesiva en la parte posterior de un viejo diario. Era más pequeña. De plata. Solo tenía una B borrosa. La miré durante horas, pasando el pulgar por los dientes. Parecía normal, pero nada en esta casa me parecía normal ya. No sabía qué habría y no estaba segura de querer saberlo. Pero cada vez que pasaba por el pasillo, juraba que oía algo detrás de las paredes. No eran exactamente sonidos, más bien una presencia. Una presión. Como una puerta esperando a ser encontrada. Registré la casa metódicamente. Todos los cajones. Todos los armarios. Todas las habitaciones que creía conocer. Hasta que llegué a la puerta del sótano. Charles me había dicho años atrás que el sótano era solo un trastero. Casi nunca bajaba allí. Él siempre se encargaba de las cajas, las luces de Navidad y los servicios públicos. Yo confiaba en que él se ocuparía de todo y él confiaba en que a mí no me importaba. Así funcionaba nuestro matrimonio. O eso creía yo. La puerta del sótano crujió cuando la abrí. El aire era húmedo, frío y desconocido. Contuve la respiración mientras bajaba las escaleras, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Era el tipo de sótano que nunca había intentado ser otra cosa: suelo de hormigón, vigas a la vista, una solitaria bombilla colgando del techo. A primera vista, nada parecía fuera de lo normal. Pero entonces lo vi. Un panel en la pared del fondo que no encajaba con el resto. Una sección de madera más nueva. Bien ajustada. Y justo debajo, una pequeña cerradura cuadrada. Mi mano temblaba mientras introducía la llave. Encajaba perfectamente. Por supuesto que sí. La giré lentamente, sintiendo cómo la cerradura encajaba en su sitio. Cuando abrí el panel, salió una nube de aire viciado, espeso por algo que no había visto la luz del día en décadas. Detrás del panel había un estrecho túnel, de solo unos pocos metros de profundidad, pero suficiente para esconder una pequeña caja fuerte de metal. No tenía ninguna etiqueta. No tenía asa.
solo una cerradura con código. Y de repente me di cuenta de que tenía otro rompecabezas que resolver. Cerré el panel sin abrir la caja fuerte. No estaba preparado. Me temblaban las piernas y sentía opresión en el pecho, como si el peso de 30 años se hubiera posado sobre mí. Subí las escaleras en silencio, con la llave aún apretada en el puño, como si tuviera respuestas que no estaba preparado para escuchar. Porque el valor no llega de golpe. A veces, llega poco a poco. En el sonido de tu propia respiración resonando en un pasillo oscuro. En el dolor de la traición que aún no has asimilado del todo. En la decisión de seguir adelante, incluso cuando una parte de ti quiere quedarse en la oscuridad. Tenía la llave. Pero no estaba segura de querer saber qué abriría. No dormí la noche que encontré el panel oculto. Me tumbé en la cama mirando al techo, preguntándome cuántas veces habría estado Charles allí abajo sin que yo lo supiera. Me preguntaba si, mientras yo horneaba pasteles, doblaba la ropa o regaba las plantas, él se había estado arrastrando por rincones de la casa que nunca se me había ocurrido investigar. Cada sonido se amplificaba. Cada crujido en el suelo me hacía sentarme más recta. Mi imaginación daba vueltas sin control, pero la verdad era peor. Ya no era solo mi imaginación. Había una caja fuerte en mi sótano que había sido sellada, escondida, y que requería una llave que él nunca quiso que yo encontrara. Y eso significaba que estaba escondiendo algo más que fotografías. Estaba escondiendo algo que necesitaba una cerradura, un código y una pared para ocultarlo. Por la mañana, ya no podía soportarlo más. Me vestí rápidamente, me recogí el pelo en un moño apretado y volví al sótano con una linterna y un bolígrafo. Ya estaba harta de tener miedo. Esta vez, el panel se abrió fácilmente, como si me estuviera esperando. El polvo se adhería a los bordes del marco y noté marcas de arañazos en la madera, pequeñas y deliberadas. Casi como marcas de conteo. O mensajes destinados a pasar desapercibidos. La caja fuerte seguía allí, tranquila, intacta, silenciosa, casi presumida en su secreto. Me agaché frente a ella, con la linterna entre los dientes, y comencé a examinar cada parte. Era vieja, de estilo militar. Del tipo diseñado para resistir el calor, el agua e incluso los intentos de manipulación. Se había esforzado mucho para asegurarse de que lo que hubiera dentro no fuera encontrado por casualidad. Anoté la marca y el modelo, sabiendo que tendría que buscarlo más tarde. Entonces me fijé en los números grabados débilmente en el borde metálico inferior. No estaban grabados, sino rayados con algo afilado. 5 dígitos. 2194. Los miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Podía ser tan sencillo. Introduje los números lentamente, con la respiración entrecortada cada vez que giraba el dial. La cerradura se abrió con un clic tan fuerte que resonó en las paredes de hormigón. Casi esperaba que algo saltara hacia mí. En cambio, solo hubo silencio. Y un olor. A metal viejo, papel rancio y algo más que no pude identificar. No era podredumbre, sino antigüedad. Como recuerdos sellados en una cámara acorazada. Dentro de la caja fuerte había una caja. De madera, lisa y pesada. La levanté con cuidado, la dejé en el suelo y abrí la tapa. Había más fotografías, pero no eran solo mías. Eran de otras mujeres. Dormidas. Acurrucadas. Con la cara medio hundida en las almohadas. Habitaciones diferentes. Diferentes décadas. Algunas en blanco y negro, otras con colores desvaídos. Algunas se parecían inquietantemente a mí. Otras número. Y debajo de ellas, un cuaderno. La primera línea decía: el sujeto comenzó a mostrar signos de inconsistencia en la memoria en 1993. Me temblaba la mano. Se me secó la boca. No se trataba de amor. No era una obsesión. Era un proyecto. Y, al parecer, yo había formado parte de él durante más tiempo del que jamás había imaginado. No podía dejar de mirar el cuaderno. Estaba encuadernado en cuero, desgastado y desprendía un olor clínico, como si no perteneciera a un hogar, sino a un laboratorio. Mis dedos dudaron antes de pasar la página,
Como si algo en mi interior supiera que lo que fuera que encontrara a continuación rompería el último hilo de normalidad al que me aferraba. La letra de Charles llenaba cada línea. Ordenada. Fría. No eran los garabatos cálidos que usaba en nuestras tarjetas de aniversario o en las listas de la compra. Esto era metódico, calculado. Había fechado cada entrada y las había etiquetado por tema, a veces con números, a veces con nombres. Mi nombre aparecía más de una vez. Sujeto E. Así es como se refería a mí. Leí las primeras entradas y el impacto casi me hizo caer de rodillas. Notas sobre mis patrones de sueño. Movimientos oculares. Frecuencia cardíaca durante la fase REM. Había registrado mis hábitos nocturnos con la precisión de un científico que observa algo extraño. Habló en sueños. Frase ininteligible. No lo recuerda al despertar. Dosis administrada reducida a 2 miligramos. ¿Qué dosis? Nunca tomé nada que no me diera él mismo. Té. Vitaminas. De vez en cuando, analgésicos cuando me dolía la cabeza. ¿Me había estado drogando? Todas esas noches en las que pensé que simplemente estaba agotada, quizá no lo estaba. Quizá me estaban sedando. Debajo del cuaderno, encontré otra llave pequeña. Diferente de la primera, más delicada, casi ornamental. Ya ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Solo sabía que tenía que seguir adelante. La casa parecía más pequeña ahora. Demasiado familiar en todos los sentidos equivocados. Empecé a registrar cajones, armarios, estanterías, cualquier lugar donde pudiera haber un segundo escondite. Mi instinto me llevó de vuelta al dormitorio. Nuestro dormitorio. El lugar donde más me fotografiaba. Había una cómoda vieja escondida en un rincón. Nunca la usábamos mucho. La mayor parte de nuestra ropa estaba en el armario principal. Pero había algo en ella que me parecía demasiado intacta, demasiado limpia. Abrí el cajón superior. Estaba vacío. El segundo solo tenía algunos recibos viejos. El tercero hizo un ruido diferente al abrirlo, como si tuviera un fondo falso. Lo saqué por completo, le di la vuelta y allí estaba. Un compartimento forrado de terciopelo. Y una cerradura que encajaba perfectamente con la segunda llave. Mi corazón se aceleró al abrirlo. Dentro había una memoria USB, una fotografía descolorida de una mujer que no reconocí, y un documento doblado con el sello, confidencial. Mis manos temblaban mientras lo desplegaba. Era una carta. De alguien llamado Dr. Arlen Brooke. Charles, debemos interrumpir los experimentos. El comportamiento básico del sujeto E se está volviendo errático. Está empezando a cuestionar las lagunas. En ese momento dejé de respirar. Las lagunas. Los dolores de cabeza. Las noches en las que me despertaba desorientada. No eran aleatorias. No eran por la edad. Eran provocadas. De repente, mi vida ya no me parecía mía. Me sentía observada, vigilada, tal vez incluso manipulada. El hombre con el que me había casado no solo me observaba. Me estudiaba. Y lo que era peor, no trabajaba solo, no podía borrar la carta de mi mente. La firma del doctor. Arlen Brooke se extendió por mis pensamientos como una infección, contagiando todo lo que creía saber. Charles no era solo un marido con secretos, era parte de algo estructurado, financiado y de gran alcance. Y yo no era solo una esposa. Era un sujeto. Un experimento. Y, al parecer, no era la única. Volví a mirar a la mujer de la fotografía, tratando de recordar su rostro. Tenía el pelo oscuro y las mejillas más delgadas que las mías, pero había algo familiar en sus ojos. Una tristeza. Una especie de conocimiento aturdido. Parecía alguien que había dejado de hacer preguntas hacía mucho tiempo. Me pregunté si alguna vez tuvo la oportunidad de descubrir la verdad o si desapareció bajo ella. Volví a la oficina. El cajón de los sobres pesaba más ahora. No los había abierto todos antes, demasiado abrumada por lo que ya había visto. Pero ya no podía dejarlos sin tocar. Uno a uno, los alineé en el suelo.
Cada uno llevaba mi nombre, escrito con la cuidadosa letra de Charles. Algunos incluían los meses junto al año. Abrí el más antiguo. 1993, el año en que nos casamos. Las fotos eran sencillas. Yo, dormida en nuestro primer apartamento. Pero luego había algo más. Una nota. Breve, mecanografiada. El sujeto se adapta bien al espacio compartido. No recuerda la prueba de la noche anterior. Se continuará con la dosis según el protocolo B. La nota no estaba dirigida a nadie. Ni siquiera estaba firmada. Era fría, clínica y aterradora. Más sobres contenían algo más que fotos. Había grabaciones de audio en pequeños casetes, diarios e incluso mechones de pelo sellados en fundas de plástico. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo que significaba. No solo me había observado. Había recopilado cosas mías. Había catalogado partes de mi vida como si fuera un espécimen de laboratorio. Me sentí enferma. Apreté uno de los sobres contra mi pecho y me acurruqué en un rincón de la habitación, con el cuerpo temblando por un dolor que aún no sabía cómo nombrar. No era solo una traición. Era un robo de identidad de lo más cruel. Mis recuerdos. Mi sueño. Mi cuerpo. Nada de eso había sido nunca realmente mío. Pasaron las horas. Quizás más. Perdí la noción del tiempo en esa habitación. Pero en algún momento, noté algo extraño. Uno de los sobres no era como los demás. No tenía fecha. Solo decía: para Eliza. Para cuando yo ya no esté. Lo miré como si fuera a morderme. Mis dedos se posaron sobre el sello, temerosos de lo que había dentro. Pero la curiosidad, el dolor y la rabia se entrelazaron en una sola fuerza y me impulsaron a seguir adelante. Lo abrí. Dentro no había una foto ni un informe. Era una carta. Escrita por él. Pero esta no era fría. Era humana. Incluso quebrantada. Elisa. Comenzaba. Si estás leyendo esto, es que he fracasado. Pensé que podría protegerte de ellos manteniéndote en la ignorancia. Pero me equivoqué. Y ahora temo que sea demasiado tarde. Volví a leer la carta, más despacio esta vez, agarrándola con más fuerza con cada palabra, como si pudiera escaparse y llevarse consigo lo último de mi cordura. La letra de Charles tenía un trazo que me resultaba familiar, pero la voz que había detrás parecía la de alguien a quien no conocía. Me dijeron que ayudaría, escribió. Que tu estado necesitaba supervisión, que los lapsos de memoria formaban parte de algo más grande. Pero al cabo del primer año, dejé de enviarles los archivos. No podía seguir haciéndolo. Pero no dejé de vigilarte. Me dije a mí mismo que era para mantenerte a salvo. Quería gritar. ¿A salvo? ¿Qué tipo de seguridad implicaba esconder cámaras, catalogar ciclos de sueño y coleccionar fragmentos de la vida de alguien como si fueran muestras en un frasco? Continuó. Encontrarás el resto en la caja roja. No pude destruirla, lo intenté, pero pensé que si alguna vez me pasaba algo, te merecías toda la verdad. Me quedé paralizada, con la habitación dando vueltas a mi alrededor. En algún lugar de esa casa había una caja roja que contenía más respuestas, o más daño. Ya no estaba segura de poder distinguir entre ambas cosas. Mi cuerpo se sentía demasiado pesado mientras me movía por los pasillos como un fantasma que acechaba su propia vida. Cada sombra me hacía estremecer. Cada crujido del suelo me hacía preguntarme si todavía me estaban observando. Porque eso es lo que hace el trauma. Reescribe tu sentido de la seguridad hasta que incluso tus recuerdos parecen manipulados. El ático siempre había sido el dominio de Charles. Decía que estaba lleno de viejos archivos de impuestos y muebles rotos, y nunca tuve motivos para dudar de él. Pero ahora, la duda se aferraba a todo como el polvo en las esquinas. Subí por la escalera plegable y encendí la tenue bombilla del techo. El aire olía a madera, aislamiento y secretos. Rebusqué entre cajas de adornos navideños, libros mohosos y abrigos de invierno descoloridos. Entonces lo vi. En el rincón más alejado, enterrado bajo una manta apolillada, había una caja metálica roja. Se me cortó la respiración cuando la arrastré hacia la luz.
Estaba cerrada con llave, por supuesto. Pero no por mucho tiempo. La pequeña llave de latón que había encontrado antes en el cajón entró sin resistencia. Se abrió con un clic y lo que vi me puso los pelos de punta. Había más fotos, algunas mías, otras de otras mujeres, la mayoría dormidas. Pero peor que las fotos eran las cintas. Etiquetadas. Organizadas. Fechadas. Y detrás de ellas, una pila de cartas de otra persona. Cartas dirigidas a Charles, escritas a máquina y firmadas por diferentes personas. Brooke. Hemsworth. Una solo firmada, E.S. Le agradecían su lealtad. Le ordenaban que continuara con la vigilancia. Le advertían sobre los primeros signos de despertar. Y entonces lo comprendí. Él no solo me vigilaba. Informaba sobre mí. ¿Desde cuándo? ¿Para quién? Creía que me protegía de ellos. Pero quizá la verdad era más simple. Quizá la persona de la que necesitaba protección era Charles. Bajé la caja roja y la dejé en medio del salón, la única habitación de la casa que aún sentía mía. La televisión estaba fría y sin tocar, los libros de la estantería parecían ahora accesorios de un escenario en el que nunca me había dado cuenta de que estaba actuando. No encendí ninguna luz. Me senté con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con la caja roja abierta delante de mí, y empecé a clasificar las fotos una por una. Necesitaba verlas. Necesitaba enfrentarme a la verdad, aunque me destrozara. Todas eran yo. Yo de hace años, apenas salida de la veintena, en nuestra antigua casa con las paredes color melocotón. Yo durante el embarazo que perdí, acurrucada en la cama, aferrada a una ecografía que ni siquiera recordaba tener. Yo hace solo unos meses, con la luz del sol bañándome el rostro, las arrugas más profundas ahora, pero la misma quietud. Siempre la misma. Una mujer dormida. Inconsciente. Sin consentimiento. Documentada como un animal en una jaula de cristal. Había algo inquietantemente cuidadoso en ellas. El encuadre. La iluminación. Cada foto estaba deliberadamente pensada. Como si alguien intentara capturar no solo un momento, sino una condición. Un efecto. Les di la vuelta y fue entonces cuando me fijé en los números. En el reverso de cada una había pequeños dígitos escritos a lápiz. No eran fechas ni horas. Eran medidas. Algunas tenían anotaciones como REM sostenido, pulso estable o comunicación verbal, ninguna. Era como leer un informe de laboratorio disfrazado de recuerdo. Yo no era una esposa en esas fotos. Era un sujeto. Un resultado. Encontré una foto que me dejó helada. Estaba tomada en una habitación de hotel que no reconocía y, sin embargo, yo estaba allí. Dormía en una cama con sábanas desconocidas. Llevaba una camisa que no era mía. La miré fijamente durante mucho tiempo, con el corazón latiendo con fuerza, porque ya no se trataba solo de una observación. Era un traslado. Una manipulación. ¿Me había llevado a otros lugares mientras dormía? ¿Había salido de casa sin saberlo? ¿Cuánto de mi vida me había perdido mientras tenía los ojos cerrados? Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me negué a llorar. Ya estaba demasiado metida en ello. Demasiado lejos en el túnel como para dar marcha atrás. Agarré las cintas. Me temblaban las manos mientras metía una en la grabadora polvorienta que venía con la caja. La voz que se oía a través del altavoz era la suya. Tranquila, serena, fría. El sujeto permanece en estado de éxtasis. No hay indicios de pérdida de memoria. Se recomienda continuar con la dosis durante el próximo trimestre. Luego, silencio. Una pausa. Y entonces, como si se le hubiera olvidado algo, susurró. Esta noche ha sonreído mientras dormía. Las palabras me golpearon como agua helada. Por un momento, sonó como afecto. Pero no era amor. Era documentación. Incluso mi sonrisa había sido analizada. Nada había sido mío. Ni siquiera la paz que creía sentir al dormir. Apreté el botón de parada de la grabadora y me quedé mirando a la oscuridad. No sabía qué me asustaba más, lo que había encontrado o la sensación de que esto era solo el principio.
Empecé a organizar las fotos en filas en el suelo del salón. No sabía muy bien por qué, quizá para convencerme de que era real. Quizá para ver el alcance de todo. Pero a medida que se acumulaban las imágenes, empezó a surgir un patrón demasiado perfecto como para ignorarlo. Todas estaban tomadas desde el mismo ángulo, justo encima de la cama, ligeramente inclinadas hacia abajo, como si fueran de una cámara fija. Cada año, casi el mismo día, había una nueva serie. Marzo, luego abril, luego mayo. Como un reloj. Cada foto me captaba en mitad del sueño, con el cuerpo ligeramente girado hacia la derecha y el brazo doblado bajo la cabeza. No importaba en qué cama durmiera o en qué casa viviéramos. La pose era siempre inquietantemente similar. Demasiado similar. Era como si alguien me hubiera reiniciado, me hubiera colocado en esa misma postura, me hubiera puesto en esa misma quietud año tras año, y hubiera esperado el momento justo para pulsar el obturador. Pensé en todas las noches en las que Charles me decía que no podía dormir. Las veces que se levantaba en silencio y deambulaba por la casa mientras yo me quedaba en la cama. Solía pensar que era solo la edad, el nerviosismo, quizá el estrés. Ahora me preguntaba si esas eran las noches en las que se quedaba de pie junto a mí, esperando a que volviera el encuadre perfecto. No solo para hacer una foto, sino para reproducir algo. Barajé las fotos y las ordené cronológicamente. Los cambios en mi aspecto eran graduales, un sutil envejecimiento, diferentes peinados, cambios en la luz de las habitaciones. Pero lo único que nunca cambiaba era la composición. Era como si estuviera congelada en el tiempo. Esa uniformidad empezó a corroerme. ¿Realmente había estado dormido de forma natural todas esas veces? ¿O me habían hecho algo para mantenerme quieto? Volví a las cintas, esperando encontrar respuestas. Una grabación, fechada en marzo de 2008, me heló la sangre. Era la voz de Charles, esta vez más tranquila, casi insegura. El sujeto sigue volviendo a la posición inicial durante el sueño, incluso sin ajustes. Hipótesis: el condicionamiento de la memoria muscular se mantiene. Ajustes. Memoria muscular. Condicionamiento. Se me revolvió el estómago. No se trataba de una observación pasiva. Era un entrenamiento. ¿Y lo peor? Ni siquiera sabía que me estaban entrenando. Recordé los momentos en los que me despertaba desorientada, las veces que encontraba la almohada en otro sitio, o me despertaba encima de las mantas cuando recordaba haberme dormido debajo de ellas. Siempre lo había descartado. Estrés. Sonambulismo. Hormonas. Pero ahora esos momentos volvían a mi mente como advertencias que había ignorado. Señales de que algo antinatural estaba sucediendo en la habitación donde se suponía que debía sentirme más segura. Me levanté y miré las filas de mi propio rostro dormido que me devolvían la mirada. Me sentía como una extraña para mí misma. Y entonces una pregunta más oscura se coló en mi mente. Si él me había entrenado para dormir de la misma manera, para volver a la misma postura, para permanecer quieta ante la cámara. ¿Qué más me había entrenado a hacer? O a olvidar. Las fotografías no eran solo registros. Eran pruebas de control. Y yo solo estaba empezando a descubrir hasta dónde llegaba. Volví a meter las fotografías en los sobres, con cuidado de no manchar las marcas de lápiz ni romper los bordes. Pero una foto se me resbaló de las manos y cayó boca abajo al suelo. Cuando me agaché para recogerla, noté algo diferente. A diferencia de las demás, la parte trasera de esta no estaba marcada con lápiz, sino con tinta roja. Era la única. La di la vuelta lentamente y la imagen me dejó sin aliento. Era yo, otra vez, dormida en la cama, como en todas las demás. Pero esta vez había alguien más en la foto. Charles. Estaba de pie al fondo, apenas visible entre las sombras cerca de la puerta, mirándome. Tenía la cara ligeramente girada, capturada en medio de un parpadeo, pero no había duda de que era él. Y en la parte de atrás, escrito con letra roja y entrecortada, había una fecha, 12 de abril de 2003. La letra no era suya. Ya conocía muy bien su estilo, pulcro, mesurado, exacto. Esta era aguda, apresurada y un poco desquiciada. Me senté con la foto en el regazo, repitiendo la fecha en voz baja.
12 de abril. Me rozó algo enterrado en lo más profundo de mi mente. Fui a la estantería y saqué una vieja agenda de la caja donde guardaba los recuerdos. Aniversarios, cumpleaños, citas con el médico. Pasé a 2003 y me quedé paralizada. Ese fue el año en que desaparecí durante 24 horas. Nunca hablamos mucho de ello después de lo sucedido. Me desperté en nuestra cama con un dolor de cabeza insoportable, descalza y con ropa que no recordaba haberme puesto. Charles dijo que pensaba que había ido a visitar a mi hermana y se me había olvidado decírselo. Pero yo no recordaba haberla llamado. No recordaba nada. Solo un espacio en blanco en mi memoria donde debería haber estado todo un día. Fui al médico. Me hicieron pruebas. Lo achacaron al estrés. A un desequilibrio hormonal. Nada concluyente. Charles me cogió de la mano y me dijo que solo había sido una casualidad, algo de lo que reírnos más adelante. Pero no tenía gracia. Ya no. Ahora tenía una foto con la fecha de aquella noche. Y alguien más sabía lo que había pasado. Volví a rebuscar en la caja roja, esta vez con más frenesí, esperando encontrar alguna pista, cualquier cosa que pudiera explicar la foto. En el fondo había un sobre cerrado, mucho más antiguo que el resto. Dentro había una sola hoja de papel. Mecanografiada. Sin firma. Se ha detectado una ruptura del ciclo el 4 de diciembre de 2003. Sujeto reactivado antes de tiempo. Se recomiendan ajustes. Se me cortó la respiración. ¿Ruptura del ciclo? ¿Reactivado? Las palabras sonaban mecánicas, inhumanas. ¿Era yo una especie de máquina para ellos? ¿Algo que debían supervisar y reiniciar cuando me desviaba del patrón? Doblé la carta con las manos temblorosas. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Aquella foto marcada en rojo había abierto algo para lo que no estaba preparada. No solo vigilancia, no solo traición, sino una línea temporal. Un calendario que yo no había consentido. Siempre había creído que mi vida seguía las estaciones normales. Cumpleaños, vacaciones, aniversarios. Pero esa foto decía lo contrario. Había un calendario más oscuro detrás de todo eso. Y alguien había estado llevando la cuenta sin mí. Después de encontrar la foto marcada con tinta roja y esa inquietante frase sobre una ruptura del ciclo, las paredes de la casa comenzaron a parecer más delgadas. Era como si el aire hubiera cambiado, más pesado, más frío, consciente de mí de una manera que no podía explicar. Me repetía a mí misma que era paranoia, una reacción normal ante una avalancha de traición. Pero algo más profundo seguía susurrando dentro de mí, una sensación que no provenía solo del miedo. Se sentía como una presencia. Observando. Escuchando. Esperando. Esa noche, apagué todas las luces de la casa y me senté en la oscuridad, dejando que mis ojos se acostumbraran. No quería ver las cosas a través de la comodidad de las lámparas o las bombillas de seguridad. Quería sentir la casa tal cual, como debió de sentirla él cuando estaba de pie en las sombras capturándome sin mi conocimiento. Durante horas me quedé sentada en el salón, envuelta en una manta, mirando hacia el pasillo, hacia el dormitorio, luego hacia el despacho, y luego hacia las escaleras que conducían al sótano. Estaba atenta a cualquier crujido, a cualquier ruido sordo, a cualquier respiración que no fuera la mía. Hacia medianoche, lo oí. Un leve arrastrar de pies sobre mí. El ático. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Toda la parte lógica de mí intentaba encontrarle una explicación. Vigas viejas. Madera que se asentaba. Ratones. Pero no era un sonido aleatorio. Tenía peso. Un ritmo constante. Deliberado. Me levanté lentamente, con las rodillas temblorosas, y subí las escaleras hacia el ático con una linterna en una mano y la llave decorativa todavía en el bolsillo de la bata. La bombilla parpadeó cuando bajé la escalera. Me detuve, conteniendo la respiración, escuchando. Silencio. Entonces, otro sonido. El inconfundible roce de algo contra la tela. No era madera. No eran cajas. Era ropa. O piel. Subí, con cada peldaño temblando bajo mis pies.
Cuando llegué arriba, iluminé el espacio con la linterna. Nada. Solo las cajas, la caja roja que ya había abierto y unas cuantas cajas con los viejos libros de Charles. Pero entonces vi algo que no debía estar allí. Una taza. Medio llena. Todavía caliente. Me acerqué y la toqué. Se me revolvió el estómago. Esa taza no estaba allí antes. La habría visto. Junto a ella había una manta raída, extendida como si alguien hubiera estado durmiendo sobre las tablas. Y pegada a la viga del ático había una fotografía. Otra mía durmiendo, reciente, tal vez de solo una semana, excepto que esta no había sido guardada ni escondida. Había sido exhibida. Retrocedí, temblando. No estaba sola. No había estado sola en esta casa durante días, tal vez más. Alguien había estado aquí arriba, comiendo, durmiendo, observando. Y no solo observándome a mí. Estudiando lo cerca que estaba de descubrir la verdad. Las cerraduras ya no importaban. Las paredes tampoco. Quienquiera que fuera, no necesitaba permiso para entrar en mi vida. Ya estaba allí. No solo me observaban. Me rodeaban. ¿Y lo más aterrador? No sabía si alguna vez me dejarían marchar. Cerré el ático con llave, aunque ahora sabía que las cerraduras no servían de nada. No habían detenido a Charles. No habían detenido a quienquiera que estuviera todavía dentro de la casa. Pero necesitaba la ilusión de control, aunque fuera temporal. Deslicé una silla debajo del pomo de la puerta y me senté en lo alto de las escaleras, con la linterna apretada en una mano y la otra temblando. Cada ruido me hacía sobresaltar. La calefacción encendiéndose. Una tabla del suelo que se contraía. Incluso mi propia respiración me parecía demasiado ruidosa. Esperé a que llegara la mañana como un prisionero esperando la luz del sol a través de la ventana de una celda. Y cuando llegó, algo cambió, no en la casa, sino dentro de mí. Ya no iba a sobresaltarme más. Ya no iba a reaccionar. Necesitaba saberlo todo, aunque eso me destrozara. Volví al despacho, donde el aire estaba viciado y aún olía débilmente a productos químicos y viejos secretos. Fue entonces cuando lo vi. Escondida detrás de la fila de diarios y archivos había una delgada carpeta de cartón que de alguna manera se me había pasado por alto. No estaba etiquetada como las demás. No había fechas. Ni códigos. Solo 5 palabras escritas con la familiar letra de Charles. Para cuando me haya ido. Mis dedos se posaron sobre el borde antes de sacarla lentamente. Me senté en su escritorio, el mismo escritorio en el que había documentado toda mi vida dormida, y la abrí. La carpeta estaba llena de páginas mecanografiadas, sin fotografías, sin resultados de pruebas esta vez. Solo palabras. Pero eran peores que las imágenes. Porque venían de él. Y no estaban escritas como informes. Eran confesiones. La primera página comenzaba como una carta. Eliza, si has encontrado esto, significa que he fracasado en lo que he intentado hacer durante 30 años. Lo siento. Lo siento todo. Leí cada palabra lentamente, como si mi corazón necesitara tiempo para aceptar cada frase antes de pasar a la siguiente. Admitió que lo habían reclutado antes de que nos conociéramos. Te eligieron. No por quién eres, sino por lo que eres. Esa frase me dejó sin aliento. Lo que yo era. Hablaba de patrones que yo no sabía que tenía. Comportamientos que nunca había notado. Ciclos de sueño que desafiaban toda explicación lógica. Decía que yo no era el primer sujeto, pero sí el que más tiempo había durado. El más estable. Afirmaba que me quería. Que con el paso de los años, el experimento se había convertido en una carga. Que los datos que había recopilado se habían convertido en una cadena alrededor de su propio cuello. Pero siguió haciéndolo porque ellos también lo seguían vigilando. Al principio no era tu marido. Era tu supervisor. Y luego me convertí en tu carcelero. Pero en algún momento, me convertí en algo completamente diferente. Empecé a tener miedo. Miedo de ti. Miedo de lo que decían que podrías llegar a ser si no te vigilaban. Y miedo de lo que harían si yo dejaba de hacerlo.
Cuando llegué al final, me temblaban las manos sin control. El archivo no solo cambió lo que sabía sobre Charles. Cambió lo que sabía sobre mí misma. No era solo la esposa de un hombre cruel que la sometía a un experimento. Era algo completamente diferente. Algo que nunca había aceptado ser. Esa noche tampoco pude dormir. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba que alguien me observaba. No solo desde el ático, no solo desde una cámara. Imaginaba a Charles. Sentado en la oscuridad, con un bolígrafo en la mano, capturando el trazo de mi respiración en el papel. Me quedé inmóvil bajo las sábanas hasta altas horas de la madrugada, y luego me levanté antes de que saliera el sol, decidida a encontrar la primera entrada del diario. Necesitaba entender cuándo había empezado todo, no solo la documentación, sino el cambio. El momento en que dejé de ser su esposa y empecé a ser un sujeto. La estantería de su despacho contenía docenas de cuadernos negros, cuidadosamente etiquetados en orden cronológico. Recorrí con el dedo los lomos hasta llegar al que estaba marcado con 1993. El año en que nos casamos. Las páginas estaban impecables, demasiado limpias para lo que contenían. Su letra era más pequeña entonces, insegura, pero ya precisa. La primera línea me dejó helada. Duerme como si se estuviera escondiendo. Lo leí una y otra vez. No era un comentario sobre la belleza o la paz, sino sobre el secretismo. Como si incluso entonces, antes de las cámaras, antes de la tinta roja y los ciclos, él creyera que había algo enterrado dentro de mí que yo ni siquiera sabía que existía. Continuaba. Encoge las rodillas hacia el pecho y mantiene una mano cerrada, incluso cuando está profundamente dormida. Postura defensiva. Posible síntoma temprano. No recordaba haber dormido así, pero no podía discutir, no recordaba la mayor parte de lo que había anotado. Otras entradas revelaban la lenta construcción de la jaula que yo nunca vi. Notas sobre mi forma de hablar por la mañana. Mis sueños cuando hablaba en sueños. Mi resistencia a la medicación, escondida en tazas de té o frascos de vitaminas. Y luego la mención de primera prueba satisfactoria. Pasé la página. El sujeto sufrió un desmayo temporal tras la administración de la dosis. 8 horas de sueño ininterrumpido. No recuerda ningún sueño. Total obediencia al despertar. Se me heló la piel. Esa entrada estaba fechada 2 semanas después de nuestra luna de miel. Lo más extraño era lo tranquilo que parecía. Sin culpa. Sin vacilación. Había sido entrenado para esto. Su lenguaje era clínico, su perspectiva distante. Yo no era una mujer a la que amara. Era un patrón que había que seguir, una incógnita que había que resolver. Sin embargo, de vez en cuando, había algunas grietas en el tono. Una línea decía: esta noche ha tarareado mientras dormía. No he podido documentar el sonido. Me ha recordado a algo que nunca había oído. Otra. Ha llorado en sueños. No se han identificado desencadenantes. Le he secado las lágrimas antes de que se despertara. Esas líneas parecían diferentes. Casi humanas. Pero no justificaban lo que venía a continuación. La última entrada de ese cuaderno estaba fechada la noche antes de nuestro primer aniversario. Quieren que intensifique. Que comience la fase 2. Ella muestra signos de retención. Lo retrasaré. Solo un poco más. Cerré el libro lentamente, con el pulso retumbando en mis oídos. Desde el principio, él lo sabía. Sabía lo que querían hacerme. Sabía en qué me estaban convirtiendo. Y aunque lo retrasó, nunca intentó detenerlo. El cuaderno descansaba en mi regazo como una piedra, pesado por algo más que palabras. Era una cronología de la traición, sí, pero también un espejo. No de quién era yo, sino de quién él siempre había creído que era. O peor aún, de quién le habían dicho que era. Volví a pasar a la parte posterior del diario, esta vez no por las entradas, sino por los papeles sueltos que había dentro. Fue entonces cuando encontré la foto. Se había deslizado entre las páginas, amarillenta por el paso del tiempo y ligeramente doblada por las esquinas. Una mujer yacía dormida en lo que parecía una cama de hospital,
con los brazos flojos a los lados y la boca ligeramente entreabierta. No se parecía exactamente a mí, pero se parecía lo suficiente como para dejarme sin aliento. El mismo pelo oscuro. Los mismos huecos debajo de los ojos. El mismo hombro girado. Parecía alguien que intentaba desaparecer dentro de su propio cuerpo. En la parte posterior, con la misma letra precisa, solo había 2 palabras. Sujeto C. Esa única letra se grabó a fuego en mi cerebro. Yo era Eliza. Yo era el sujeto E. Así que esta mujer, ella vino antes que yo. Había habido otras. Por supuesto que las había habido. Lo sospechaba desde que encontré la caja roja llena de rostros dormidos. Pero ver a esa mujer que se parecía tanto a mí, dormida en una cama que no era la suya, hizo que la verdad se afianzara más profundamente que antes. No era única. Yo era la siguiente. Busqué en los diarios. Revisé los años anteriores a 1993 y los encontré. Referencias dispersas, entradas codificadas que ahora tenían un sentido terrible. El sujeto C mostraba signos de inestabilidad. Escapó una vez. Proyecto terminado debido al riesgo de fuga. Terminado. La palabra resonó en mi pecho como una campana de alarma. No liberada. No dada de alta. Terminada. Pasé a las páginas correspondientes y encontré más detalles inquietantes. Notas sobre reacciones emocionales. Resistencia a la sedación. Efectos secundarios físicos. El sujeto C intentó comunicarse durante el estado de sedación. Se registró un arrebato verbal. ¿Dónde está el otro? Esa frase me dejó paralizada. ¿El otro? ¿A qué se refería? ¿Se refería a alguien más como ella? ¿Como yo? Pero lo que destrozó algo dentro de mí vino después. El sujeto C fue retirado del programa tras un colapso psicológico prolongado. Se identificó a una candidata sustituta. Perfil de la candidata: Eliza M. reclutada en marzo de 1993. Compromiso iniciado en abril de 1993. Boda prevista para junio de 1993. Mi boda había sido un hito en el experimento de alguien. No me había enamorado. Me habían transferido a ese puesto. Reclutada como un soldado. Como un espécimen. Y ella. Esta mujer que tenía delante. Había fracasado, según decían. Se había derrumbado bajo la presión de ser observada, evaluada y silenciada mientras dormía. ¿Era eso lo que me esperaba a mí también? ¿Era yo ahora solo otra página en su archivo rotatorio de sujetos fallidos? Volví a mirar la foto de ella y, por primera vez, vi algo más que miedo. Vi una advertencia. Un mensaje enviado sin palabras. Ella no solo había estado dormida, había estado tratando de despertar. Y ahora, yo también. No podía dejar de mirar su rostro. La mujer que tenía delante, la sujeto C, se había convertido en algo más que una referencia en un expediente. Ahora era real. Un fantasma enterrado en mi memoria que no sabía que estaba allí. Coloqué su foto en la mesa junto a la mía. 2 versiones de la misma historia. 2 mujeres que habían dormido durante años que no les pertenecían. Y, de repente, sentí una opresión en el pecho que no podía explicar. Un recuerdo se agitó, no claro, no nítido, pero pesado. Se deslizó como la niebla a través de las grietas de mi mente, aferrándose a un momento que nunca había entendido hasta ahora. Era invierno. No sé qué año, pero recuerdo el frío. No el frío del exterior, ni el de una ventana abierta o un radiador roto. Era más profundo. Clínico. Como paredes metálicas y aire reciclado. No estaba en mi habitación. Ni siquiera estaba en mi casa. Recuerdo despertarme en una mesa, no en una cama, con luces brillantes sobre mí y un zumbido tan bajo que me dolían los dientes. Mi cuerpo estaba entumecido, no por el sueño, sino por otra cosa. Sedación. Había voces. Al principio eran apagadas. Una de ellas era la de Charles. Tranquila. Concentrada. La otra voz no la reconocí. Era firme, desconocida, daba instrucciones. No debía estar despierta. Solo duró unos segundos.
Apenas abrí los ojos antes de que se apresuraran a ajustar algo. Recuerdo el pinchazo de una aguja en el brazo y luego... nada. Otra vez la oscuridad. Pero el frío. Eso se quedó conmigo. No había sabido dónde ubicarlo durante todos estos años, así que lo descarté como un sueño. Uno de esos recuerdos extraños e inconexos que archivamos bajo estrés, o exceso de trabajo. Pero no había sido un sueño. Eso lo sabía ahora. Corrí de nuevo hacia la caja roja y volví a hojear los documentos, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera validar el recuerdo. Y entonces lo vi. Una carpeta que se me había pasado por alto. Etiquetada, pruebas ambientales, sujeto E. Dentro había informes breves. Condiciones de temperatura. Niveles de ruido. Tiempos de reacción. Una página estaba marcada con una hora y una sola frase. El sujeto mostró lucidez parcial bajo aislamiento a baja temperatura. Ajustado a 38 grados Fahrenheit, memoria borrada tras la violación. La fecha estaba borrosa, pero se leía enero. Dejé caer el papel mientras la verdad se asentaba como una piedra en mi estómago. Había despertado. Una vez. Brevemente. Y lo habían apagado. No solo habían monitorizado mi sueño, sino que habían controlado todas las condiciones del mismo. Incluso dónde estaba. Incluso cuándo estaba. ¿Cuántas de esas noches tranquilas junto a Charles había pasado en otro lugar completamente diferente, con la mente en blanco y el cuerpo en tránsito? El frío no era solo una temperatura. Era una señal. Una línea en mi memoria que intentaba decirme que algo había pasado. Algo no estaba bien. Y ahora que lo había recordado, tenía que enfrentarme a una pregunta aún más oscura. ¿Qué más había vivido que ellos habían borrado? ¿Y cuántas noches no había vuelto realmente a casa? Después de que volviera el frío recuerdo, empecé a ver la casa de otra manera. Ya no era solo el lugar donde había vivido durante 30 años, era un escenario. Un laboratorio. Un espacio construido donde otra persona siempre había tenido el control. Empecé a caminar de habitación en habitación, no en busca de consuelo, sino de confirmación. Necesitaba saber hasta dónde había llegado esto, hasta qué punto Charles, o las personas para las que trabajaba, habían invadido mi vida. Empezaba a comprender que todo lo que creía saber había sido filtrado a través de capas de manipulación. Nada había sido casual. Nada había sido privado. Volví primero al dormitorio. La cama en la que me habían fotografiado tantas veces ahora parecía una prueba. Quité las sábanas y di la vuelta al colchón. Nada. Quité los cuadros de la pared, aparté la cómoda y revisé todos los conductos de ventilación. No fue hasta que llegué a la esquina cerca del techo, donde había una moldura decorativa a lo largo del borde, cuando lo vi. Un pequeño punto negro, no más grande que la cabeza de un tornillo. A primera vista, parecía parte de la moldura. Pero de cerca, tenía un brillo vidrioso. Una lente. Se me cortó la respiración. Di un paso atrás y volví a examinar la habitación. Otro punto, idéntico, cerca de la esquina opuesta. Me subí a una silla y lo saqué con dedos temblorosos. Era una microcámara, discretamente conectada detrás de la moldura. Vieja, pero no antigua. Probablemente activa en los últimos años. Una vez que vi una, las vi por todas partes. En el pasillo. En la habitación de invitados. Incluso en el cuarto de baño había una extraña hendidura detrás de la luz del tocador. Se me revolvió el estómago cuando desatornillé el accesorio y encontré otra pequeña cámara alojada dentro de la pared. Nunca había estado sola en esta casa. Nunca había llorado, rezado, bailado o me había desnudado sin que alguien, o algo, lo grabara. La ilusión de privacidad había sido lo más cruel. Peor que las fotos. Peor que las entradas del diario. Porque significaba que incluso mi silencio había sido robado. Fui al despacho y abrí el cajón donde antes guardaba los sobres. Detrás, incrustado en el panel trasero, encontré un disco duro no más grande que un libro de bolsillo. Cuando lo conecté al viejo ordenador de Charles, empezaron a cargarse carpetas. Miles de archivos.
Con fecha y hora. Todos vídeos. El más reciente estaba fechado solo una semana antes de su muerte. Hice clic en él. Allí estaba yo, dormida en la cama, respirando suavemente. La cámara estaba enfocada desde arriba. Pero esta vez vi algo más. Movimiento. Una sombra que cruzaba el encuadre. Había alguien en la habitación conmigo. Charles llevaba días muerto cuando se grabó este vídeo. Fue entonces cuando me di cuenta de todo. Las cámaras no eran solo suyas. No se habían apagado cuando murió. Lo que significaba que quienquiera que me hubiera estado vigilando, seguía haciéndolo. Y ya no me vigilaban desde lejos. Estaban aquí. Dentro. Más cerca de lo que me atrevía a imaginar. Después de encontrar las imágenes de la cámara, me fue imposible dormir. Desenchufé todos los cables visibles de la casa, arranqué todos los dispositivos que encontré y tapé todas las puertas con toallas. Pero la paranoia no desaparece por arrancar los cables, sino que se multiplica. Me senté en el sofá, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando la pantalla negra del monitor, obsesionado por las imágenes de mi propia inmovilidad y la sombra que se cernía sobre mí. Alguien había estado en mi habitación después de la muerte de Charles. No era mi imaginación. No era una teoría. Era real. Estaba presente. Y grabado. Pero ahora la pregunta era: ¿por qué? ¿Y quién? A la mañana siguiente del descubrimiento, crucé la calle para ir a casa de la señora Dell. Era el tipo de vecina que siempre se fijaba en todo, aunque fingiera no hacerlo. Llevaba allí más tiempo que nosotros y nunca se cortaba a la hora de decirnos que había que cortar el césped o que habíamos dejado los cubos de la basura fuera demasiado tiempo. No sabía cómo preguntarle lo que necesitaba sin parecer desquiciada. Así que me quedé en el porche con una sonrisa nerviosa y le pregunté si recordaba algo extraño sobre Charles en los últimos años. Su expresión se suavizó. Salió y bajó la voz como si fuera a contarme un secreto. Siempre me pareció extraño, dijo. Que saliera tan tarde por la noche. A veces, a las 2 o 3 de la madrugada. Siempre volvía antes del amanecer. Pensé que solo necesitaba espacio, pero... siempre volvía muy pálido. Temblaba. Y nunca llevaba nada consigo, ni siquiera las llaves. Sentí un nudo en el estómago. Charles nunca me había hablado de paseos nocturnos. No era de los que se iban a dar paseos espontáneos ni largas caminatas. Si salía de casa, supuse que era para comprar comida o hacer recados durante el día. Pero esto... ¿esta rutina secreta? No parecía inquietud. Parecía otra cosa. Le pregunté si alguna vez había visto a dónde iba. Ella negó con la cabeza. Solo bajaba la calle y luego cortaba por el callejón detrás de los buzones, siempre en la misma dirección. Recorrí ese camino después de dejarla en el porche. El callejón detrás de los buzones era estrecho y estaba lleno de hojas caídas. Al final había una verja de hierro oxidada que nunca había visto antes, parcialmente oculta por unos arbustos muy crecidos. Más allá había un pequeño sendero que conducía a una zona boscosa que nunca me había atrevido a explorar. Habíamos vivido en esa casa durante 30 años y nunca se me había ocurrido preguntar qué había detrás de nuestro barrio. Ahora me preguntaba cuánto me habían enseñado a no preguntar. La verja crujió cuando la empujé para abrirla. Un estrecho sendero serpenteaba entre árboles altos, el tipo de lugar por donde nadie se adentraría a menos que tuviera una razón. Y quizá Charles la tenía. Porque ahora no solo estaba buscando en discos duros y archivos, sino que estaba siguiendo sus pasos, recorriendo el mismo camino que él había recorrido en la oscuridad, una y otra vez, durante años. Fuera lo que hacía allí, no era hacer ejercicio. Era algo que necesitaba hacer lejos de las cámaras. Lejos de mí. Seguí el sendero boscoso hasta que desapareció en un matorral, donde el suelo era irregular y la luz se atenuaba bajo un dosel de árboles esqueléticos. Pero no encontré nada, al menos ese día. Solo más silencio. Más preguntas. De esas que te ponen los pelos de punta aunque no se mueva nada. Volví a casa con una inquietud aún mayor, con la sensación persistente de que Charles no había estado simplemente paseando en la oscuridad, sino que se había reunido con alguien.
O con algo. Pero no podía demostrarlo. Todavía no. Me quedé en medio del salón, mirando el suelo bajo mis pies, y me di cuenta de que había pasado por alto el único lugar de la casa que seguía pareciendo más pesado que el resto. El sótano. Ya había estado allí. Había abierto la caja fuerte. Había encontrado el panel. Pero no lo había registrado a fondo. No del todo. Esa noche, cogí una linterna y una palanca y volví a bajar las escaleras, que crujían bajo mi peso como si protestaran por lo que estaba a punto de hacer. El aire estaba cargado de polvo y hormigón húmedo. Me paré junto a la pared donde había estado escondida la caja fuerte y lo examiné todo. Los paneles, las vigas, el suelo debajo de ellos. Golpeé la pared del fondo, atento a cualquier diferencia en el eco. Y lo encontré. Uno de los paneles emitía un sonido sordo y hueco. Lo saqué con cuidado. Detrás había una segunda cámara. Estrecha. Apretada. Revestida con espuma aislante, como una caja insonorizada. Dentro había una silla. Una mesa. Un dispositivo de grabación. Y un juego de ataduras. Dejé caer la linterna. Las rodillas me temblaban. No era solo un lugar para guardar cosas o archivos. Era una sala de retención. Un lugar donde traían a alguien, lo sentaban y lo observaban. O lo interrogaban. O algo peor. La mesa tenía arañazos en la superficie. Profundos, irregulares, como si alguien hubiera intentado salir a rastras. Retrocedí lentamente, con la bilis subiéndome por la garganta. Cogí la grabadora y pulsé el botón de reproducción, esperando, y temiendo, que aún funcionara. La voz que se oyó no era la de Charles. Era la mía. Débil, desorientada y aterrorizada. ¿Dónde estoy? Por favor, Charles. Luego, una larga pausa. Un ruido metálico. Un sollozo. Después otra voz. La suya. Tranquila. Tranquilizadora. No pasa nada, Eliza. Es parte de tu terapia para dormir. Solo estás soñando. El audio hizo clic, se reinició y volvió a reproducir las mismas palabras, en bucle. Mi voz. Su mentira. No solo me había observado. Me había traído aquí. Más de una vez. Drogada. Confusa. Asustada. Y yo le creí. Porque siempre le creí. Pensé que había descubierto lo peor cuando encontré las cámaras. Pensé que la caja roja y las fotos eran todo. Pero esta habitación era diferente. Esta habitación tenía recuerdos. Tenía miedo impregnado en las paredes. Me apoyé contra el poste del sótano, incapaz de moverme. Porque por fin lo entendí. La verdad no solo estaba escondida en archivos o carpetas. Había vivido debajo de mí, todo el tiempo. Debería haberme ido de la casa esa noche. Debería haber llamado a la policía, haberme ido a un motel, cualquier cosa. Pero no lo hice. Me quedé paralizada en el sótano, mirando la pequeña habitación insonorizada que había tragado mi voz más veces de las que podía recordar. La linterna parpadeaba en mi mano y, por un momento, imaginé que las paredes se cerraban sobre mí. Seguía oyendo en mi cabeza el audio de la grabadora. La voz de Charles diciéndome que estaba soñando, consolándome con mentiras mientras me sujetaba las muñecas y documentaba mi miedo. Me apoyé contra el frío hormigón e intenté entender al hombre al que había amado. Pero la verdad se volvía cada vez más oscura. Tenía que saber hasta dónde llegaba. Y algo me decía que esa habitación no era el final. Cuando volví a subir al sótano principal, algo en la distribución me inquietaba. Las medidas no cuadraban. Nuestro dormitorio, que estaba justo encima de esta parte del sótano, era casi el doble de grande que la habitación de abajo. Pero solo la mitad de ese espacio estaba contabilizado debajo. Eso dejaba toda una sección del plano sin explicar. Oculta. Saqué los viejos planos de Charles, los que guardaba en el armario de su despacho. Lo había conservado todo, recibos, planos, permisos. Y allí estaba, con la tinta descolorida. Un segundo subsuelo. Un espacio no documentado en ningún permiso. Una sección marcada solo con un número. B2. Volví al sótano y empecé a golpear las paredes de nuevo, esta vez más despacio, escuchando no solo si sonaban huecas,
sino si había juntas. Lo encontré en la esquina detrás del calentador de agua, un trozo de pared irregular con una leve grieta vertical. Me llevó casi una hora abrirlo, pero cuando finalmente se rompió, encontré una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad total. Me temblaban las manos mientras bajaba. El aire cambió al instante. Más frío, más enrarecido, metálico. Los escalones terminaban en una pesada puerta de acero con un teclado. No sabía el código, pero después de probar combinaciones de documentos antiguos, fechas de cumpleaños, iniciales, incluso la fecha escrita con tinta roja, finalmente tecleé la fecha de nuestra boda. La cerradura se abrió con un clic. Entré y casi se me cae la linterna. La habitación estaba impecable. Paredes blancas estériles, armarios del suelo al techo y una larga mesa metálica en el centro. No era solo una habitación. Era un laboratorio. En la pared del fondo había un panel de control, varios monitores y lo que parecían equipos biométricos. Estaba en el centro de una instalación subterránea, una que había estado funcionando debajo de mi casa, debajo de nuestra cama. No había ventanas ni relojes. Solo años de secretos zumbando a través de los cables. Y entonces lo vi. En una vitrina cerca de la pared del fondo había otra caja roja. Más pequeña. Etiquetada. Muestra de núcleo. Seguimiento del ciclo. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un frasco con mi sangre, etiquetado con fechas en las que no recordaba haber dado muestras. Una de ellas era del mes pasado. Pero Charles ya estaba muerto. Fue entonces cuando me di cuenta. Yo no era la única que tenía acceso a la habitación. Alguien más había estado allí. Y seguía allí. Me senté en el frío suelo metálico de la habitación subterránea, con la caja roja aún abierta a mi lado, y el frasco de sangre en la palma de la mano, como si fuera algo robado de un futuro que nunca había aceptado. La fecha era solo 10 días antes de la muerte de Charles. Eso significaba que alguien había estado allí, recientemente. Y no solo para observar. Para extraer. Para continuar lo que había empezado. Intenté recuperar el aliento, pero fue inútil. Mis pulmones estaban demasiado oprimidos para el aire que respiraba. Nada de mi matrimonio había sido real. Y, sin embargo, lo había amado. Había confiado en él. Había cocinado para él, reído con él, llorado a su lado. Pero ahora el hombre que creía conocer parecía un disfraz. Una fachada falsa para algo mucho más calculado. Cuando nos casamos, Charles dijo que trabajaba en sistemas de datos. Nunca dio más detalles. Yo nunca le presioné. Se marchaba por las mañanas con una camisa planchada y volvía a las 5 con un maletín y la misma sonrisa amable. Todo parecía normal. Inofensivo. Pensaba que trabajaba en informática, quizá en la administración pública. Pero después de todo lo que había descubierto, sabía que eso no podía ser cierto. No había fotos de compañeros de trabajo. Ni fiestas de la oficina. No había formularios de impuestos más allá de una simple consultoría LLC. Lo justo para que pareciera real. Pero el tipo de precisión que había visto. Los archivos, las cámaras, el laboratorio, el subsuelo cerrado con llave, no era propio de un trabajo normal. Volví arriba y rebusqué en sus armarios cerrados con llave. Tenía que haber más. En algún lugar. Y entonces lo encontré. Una carpeta escondida dentro del forro de su viejo maletín de cuero. El exterior era sencillo, pero el contenido parecía pertenecer a un archivo militar. Cartas de una entidad identificada únicamente como División S. Memorandos cifrados. Contratos firmados por nombres que nunca había oído antes. Pero una frase aparecía una y otra vez. Proyecto de adquisición y control de patrones de comportamiento. Hojeé los documentos con una creciente sensación de horror. Gráficos. Escáneres cerebrales. Registros de pruebas. Cada archivo hacía referencia a un código de sujeto, y un nombre aparecía más que ningún otro. El mío. Una carta lo confirmó todo. Charles había sido reclutado años antes de que nos conociéramos.
Entrenado no solo como observador, sino como manipulador. Su misión no era amarme, sino vivir conmigo. Integrar. Supervisar. Registrar. Había presentado informes periódicos sobre mis reacciones, mis sueños, mi capacidad para olvidar y resetear. Su maletín no contenía ordenadores portátiles ni bolígrafos. Llevaba discos duros. Registros. Muestras. Pruebas. Yo no era solo parte de su vida. Yo era su trabajo. Me derrumbé en la silla junto a la ventana de la cocina, viendo cómo el patio trasero se balanceaba con el viento como si nada de esto pudiera estar pasando. Pero estaba pasando. Cada momento normal de nuestro matrimonio había sido parte de una actuación. Y ahora que él se había ido, la actuación había cambiado. Ya no me controlaban. Me perseguían. Porque quienesquiera que fueran para quienes trabajaba Charles, no habían perdido el interés. Simplemente habían cambiado a quien me vigilaba. No podía quitarme de la cabeza ese nombre. División S. Se repetía en mi cabeza como un metrónomo, marcando cada segundo que creía comprender. Había pasado 30 años construyendo una vida con un hombre que había sido entrenado para mentirme, para observarme, para estudiarme como si fuera un prototipo viviente. Pero lo que descubrí a continuación hizo que todo eso pareciera insignificante. Esa carpeta dentro del maletín de Charles tenía un documento más escondido detrás del resto, más grueso, más viejo y con un sello oficial que no reconocí. Lo desdoblé con cuidado, temiendo romper las páginas. La primera línea decía: Departamento de Defensa de los Estados Unidos, expediente 047-E. Debajo, en negrita, estaba mi nombre completo. Nombre. Segundo nombre. Apellido. Incluso mi apodo de la infancia aparecía una vez en el margen. Me conocían desde antes de Charles. Desde antes de que nos conociéramos. Desde antes de que yo supiera quién era. El expediente no era solo un registro de mi comportamiento. Era una cronología. Documentaba incidentes de mi adolescencia, episodios que había enterrado o racionalizado hacía mucho tiempo. La vez que desaparecí a los 15 años durante 4 horas, y me encontraron dormida en un maizal sin recordar cómo había llegado allí. Las recurrentes pesadillas que me dejaban sin poder hablar durante una semana entera. Incluso una sesión de terapia a la que apenas recordaba haber asistido, en la que según el informe, dibujé símbolos que nunca había visto antes. Pensaba que solo eran dolores de crecimiento. Traumas, tal vez. Pero para ellos eran datos. Indicadores. Y Charles no era mi primer supervisor. El expediente mencionaba a otros 2 antes que él, ambos asignados a mi caso cuando aún estaba en acogida. Todos ellos entraron y salieron de mi vida, haciéndose pasar por profesores, consejeros, vecinos. Habían estado cerca de mí todo el tiempo, vigilando lo que el expediente llamaba marcadores de desviación cognitiva y desplazamiento REM anómalo. Nada de eso tenía sentido para mí en términos científicos, pero las implicaciones eran escalofriantes. Yo formaba parte de un programa. No porque me hubiera ofrecido voluntario, sino porque existía. Y ellos creían que mi cerebro contenía algo valioso, algo antinatural. Hojeando las últimas páginas, encontré una página titulada Plan de activación de contingencia. Era una lista de verificación, escrita en un lenguaje seco y sin emociones, como el resto del documento. Pero 2 líneas destacaban, ambas marcadas con tinta roja. El sujeto ha alcanzado el umbral de ruptura de la memoria. Y justo debajo. Observador fallecido. Se requiere cambio de fase. Unidad de recuperación secundaria desplegada. El bolígrafo se me cayó de los dedos. Leí esas líneas una y otra vez. Observador fallecido. Eso significaba Carlos. No solo había desaparecido, su muerte había desencadenado algo. Una nueva fase. Un nuevo vigilante. Y ya estaban aquí. Observando. Moviéndose. Quizás incluso durmiendo encima de mí, como antes. Solo que ahora no había ningún velo de amor que suavizara la vigilancia. Ninguna sonrisa que enmascarara la intención. Me quedé en el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza, y de repente sentí que algo se movía detrás de la pared.
Un crujido. Una respiración. O tal vez solo el eco de la comprensión. No querían que Charles me protegiera. Querían que me contenga. Y ahora que él ya no estaba, no quedaba nadie que me impidiera convertirme en lo que fuera que temían. Me senté en el suelo del pasillo durante lo que me parecieron horas, con el expediente del gobierno todavía extendido a mi lado como un mapa de una vida que nunca elegí. Cuanto más leía, más se difuminaba la línea entre víctima y arma. Siempre me había considerado la observada, la objeto de experimentos, la utilizada. Pero en algún lugar, en lo más profundo de esos informes estériles, entre los registros de pruebas y los protocolos de recuperación, había una narrativa diferente. Una que me revolvió el estómago. ¿Y si yo no era solo el sujeto? ¿Y si yo era la razón por la que necesitaban la jaula? La frase, prioridad de contención, aparecía una y otra vez. No vigilancia. No asistencia. Contención. La palabra me arañaba. Si habían llegado tan lejos, implantar personas en mi vida, construir laboratorios ocultos bajo mi casa, borrar mis recuerdos, entonces quizá no solo intentaban estudiarme, quizá intentaban proteger al mundo de mí. Había notas en los márgenes de una página, escritas a mano, no a máquina como las demás. Una decía: se ha observado un pico en la firma EM durante la interrupción del sueño REM. Peligroso para el personal. Otra decía simplemente: mantener el programa de sedación, la agitación emocional provoca inestabilidad. No podía respirar. ¿Qué habían visto? ¿Qué había hecho mientras estaba sedada, mientras no era consciente? Y entonces recordé un momento, enterrado en la niebla de la memoria, uno que había descartado como un sueño durante años. Estaba tumbada en la cama, con Charles a mi lado, y me había despertado con una luz blanca cegadora en la habitación. Sentía el pecho en llamas y las extremidades paralizadas. Charles estaba sentado, susurrando algo que no podía oír. Mi cuerpo se convulsionó y, justo antes de perder el conocimiento, vi cómo la lámpara explotaba junto a la cama. La bombilla estalló sin que nadie la tocara. Cuando desperté, la habitación estaba limpia, la lámpara había sido sustituida y Charles me dijo que había tenido un ataque. Pero ahora sabía que no era eso. No era un ataque. Era una respuesta. ¿Era eso lo que realmente era para ellos? ¿Una amenaza latente? Un fenómeno envuelto en carne, observado durante décadas por si acaso despertaba por completo? Había asumido que Charles solo me estaba estudiando, recopilando fragmentos de mi vida para sus informes. Pero tal vez su papel había sido más desesperado de lo que yo creía. Tal vez no solo me observaba para ellos. Tal vez estaba tratando de ocultar algo, de contener algo. Algo que creían que se escaparía si alguna vez rompía el patrón. Pero si eso era cierto, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué los laboratorios, las mentiras, el amor falso? A menos que él realmente me amara. No como un sujeto, sino como lo único que se interponía entre el mundo y algo que él temía más que yo. Quizás su afecto no era falso, sino un método de control. Una forma de calmar lo que fuera que vivía dentro de mí. Mantenerme tranquila. Previsible. Silenciosa. Entonces, ¿quién era yo en realidad? ¿El sujeto de prueba? ¿O el reloj que él temía que algún día se detuviera? No podía quedarme quieta después de que esa idea se arraigara en mi mente. La idea de que Charles no había sido solo un agente de control, sino un hombre que intentaba contener una marea creciente dentro de mí, me retorcía algo en lo más profundo de mi pecho. El amor y el miedo, sus dos monedas de cambio. Quizá creía que eran suficientes para mantener dormido aquello a lo que temían. Pero ahora él ya no estaba. Y yo empezaba a sentir que los bordes se deshilachaban. Recordé cómo temblaba la habitación cuando lloré la semana pasada. La luz del pasillo que parpadeaba cada vez que tocaba la barandilla. El sabor metálico en la boca que solo aparecía cuando sentía miedo. Algo dentro de mí estaba despertando. Y no sabía cuánto de ello seguía siendo humano. Solo quedaba un lugar donde no me había atrevido a mirar. La caja fuerte del suelo, en el fondo de su armario.
La había escondido bajo un doble fondo en un cajón de jerseys de invierno. Siempre había pensado que era para pasaportes antiguos o documentos del seguro. Pero ahora sabía que no era así. Saqué todo y quité el forro hasta que la cerradura me miró como una puerta final. Probé con fechas de cumpleaños, aniversarios, incluso códigos gubernamentales del archivo, pero nada funcionó. Y entonces recordé algo que Charles me había dicho una vez, de pasada, mientras preparábamos la cena una noche. Si alguna vez me pasa algo, no olvides el día en que bailamos por primera vez. Era algo extraño, y en aquel momento no le di importancia. Pero ahora cobraba sentido. Nuestro primer baile fue en nuestra boda. El 17 de junio de 1993. Introduje los números. 061793. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había un sobre y una cinta de casete. En la parte delantera del sobre, con su letra, ponía: para Eliza, cuando estés preparada. Me temblaban las manos al abrirlo. La carta estaba escrita a mano. Sin trucos. Sin códigos. Solo su voz en el papel, sin protocolos. Elisa, comenzaba. Sé que me odias. Tienes todo el derecho a hacerlo. Lo que te hice es imperdonable. Pero necesito que entiendas algo que no pude decirte mientras estaba vivo. A continuación, me explicó que no se había ofrecido voluntario para la misión. Lo habían elegido después de que otros agentes fracasaran. No porque fuera el mejor agente, sino porque era el más estable emocionalmente. El menos propenso a asustarse ante lo que veía. Admitió que el día que me conoció, esperaba no sentir nada. Pero no había previsto que yo le recordaría algo. La esperanza. No eras un monstruo, escribió. Nunca fuiste una amenaza. Solo te llamaban así porque no podían explicarte. Los vi intentar deshumanizarte en el papel, reducir tu vida a variables. Pero yo te vi a ti. La forma en que mirabas las estrellas. La forma en que perdonabas a quienes no lo merecían. Creían que podían mantenerte pequeño, manejable, controlado. Pero tú nunca estuviste destinado a ser controlado. Sus últimas palabras fueron claras. Si has llegado hasta aquí, es que por fin has despertado. No dejes que te vuelvan a dormir. Me quedé mirando la carta de Charles mucho tiempo después de terminarla. La tinta se había difuminado ligeramente donde mi pulgar había presionado demasiado una de las frases. Sus palabras eran tiernas y trágicas, sinceras como solo pueden serlo las de alguien que está muriendo. Pero ninguna confesión, ninguna disculpa suave, podía borrar el dolor vacío que habían dejado 30 años de vigilancia. Tenía que hacer algo. No por venganza. Ni siquiera para cerrar el capítulo. Sino para recuperar una parte de mí misma que aún sentía mía. Cogí las cajas rojas, los sobres, la pila de fotografías y todas las páginas impresas que mostraban mi rostro dormido, y los llevé al patio trasero en un cubo de metal oxidado. El viento era suave esa noche, como si contuviera la respiración conmigo. Encendí la primera cerilla con manos temblorosas, la dejé caer sobre la pila y observé cómo los bordes se curvaban en llamas. El fuego se propagó rápidamente. Las fotografías se ampollaron y ennegrecieron, los rostros se plegaron sobre sí mismos. Una a una, las imágenes de la mujer que solía ser, inconsciente, pasiva, documentada, se convirtieron en cenizas. Pensé que me sentiría liberada. No fue así. Me sentí como en un funeral. No por Charles. Sino por la versión de mí misma a la que nunca podría volver. Observé cómo las llamas devoraban los últimos diarios. Mi rostro se reflejaba en el fuego, enmarcado por el humo y el calor. Y susurré, no a Charles, ni a ellos, sino a la mujer de las fotos. Ya no eres ella. Y nunca tendrás que volver a serlo. Pero sabía, incluso mientras las cenizas flotaban en el aire, llevadas por la brisa hacia la oscuridad más allá de nuestra valla, que los recuerdos no se irían con ellas. La quietud. El silencio. El frío. Estaban grabados en mí como moretones en los huesos. Quemar las pruebas no borraba la experiencia. Solo dejaba espacio para que la verdad respirara. Cuando las llamas se apagaron, me senté junto al cubo humeante con el casete todavía en el bolsillo.
Aún no lo había escuchado. No necesitaba hacerlo. Ya sabía lo que Charles había intentado hacer. No solo me había observado para informar a sus superiores. Me había observado para asegurarse de que no me convirtiera. Porque convertirse, despertar, era lo que más temían. No la violencia. No el caos. Sino la conciencia. Una mujer que recordaba demasiado. Volví a entrar en la casa oliendo a humo y silencio. Y pude sentirlo. Un cambio. No solo en la habitación, sino en el aire que me rodeaba. Ya no era el experimento. Era las secuelas. El residuo de todo lo que no habían conseguido suprimir. Habían intentado documentarme, diseccionarme, contenerme, pero ahora, sin sus ojos, sin sus archivos, sin Charles susurrándome mentiras antes de dormir, era otra cosa. Completa. Herida. Despierta. No necesitaba sus fotos para recordar lo que me hicieron. Ahora lo recordaba todo. El miedo. La traición. El poder. La diferencia era que, por fin, sabía que me pertenecía a mí. Es extraño cómo el cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Mucho después de que los archivos hayan desaparecido, después de que las cenizas de las fotografías quemadas se hayan esparcido por la tierra, algo dentro de mí todavía se estremece con cada crujido del suelo. Me digo a mí mismo que se ha acabado, que Charles se ha ido, que el programa ha perdido a su objetivo, que lo que fuera que intentaban rastrear dentro de mí se ha callado. Pero el silencio no significa seguridad. Nunca lo ha significado. Por eso sigo cerrando con llave la puerta del dormitorio todas las noches. No por costumbre. Por instinto. La primera vez que lo hice, después de que todo se derrumbara, no fue intencionado. Subí las escaleras como un fantasma, me lavé los dientes aturdida y doblé las sábanas como si fuera un acto reflejo. Pero cuando alcancé la puerta, algo dentro de mí me dijo: ciérrala. Y luego: cierra con llave. Deslicé el cerrojo con un clic lento y deliberado y me quedé allí un momento, con la mano aún en el pomo y el corazón acelerado. No se trataba de impedir que entrara algo. En realidad, no. Se trataba de mantener algo dentro. A mí misma. La versión de mí que había surgido de las cenizas ya no estaba dormida. Y no sabía de lo que era capaz. A veces sueño ahora. Pero son sueños diferentes. No son los sueños suaves y tranquilos que Charles grabó una vez y etiquetó con frialdad clínica. Estos sueños son intensos. Ruidosos. Llenos de colores y voces que no reconozco. Lugares que nunca he visitado, pero que me atraen. Me despierto con palabras en la boca que no entiendo y un calor en el pecho que no desaparece con la mañana. Algo está cambiando dentro de mí. No creo que detuvieran el proceso, solo lo retrasaron. Lo ralentizaron con sedantes, con horarios, con mentiras envueltas en sonrisas. Pero ahora las restricciones han desaparecido. Ahora no queda nadie para controlar la transformación. Ni siquiera yo. Así que cierro la puerta con llave. Todas las noches. Porque todavía estoy aprendiendo a estar conmigo misma. No sé si alguna vez fui peligrosa. No sé si el fuego que siento en las venas es un don o una advertencia. Pero sé lo que se siente al ser invadida. Al ser tocada por manos que dicen protegerte cuando lo único que quieren es controlarte. Ese tipo de violación no se desvanece. Persiste. Se vuelve más fuerte. Así que sí, sigo durmiendo con la puerta cerrada. No porque crea que alguien va a venir a por mí. Sino porque recuerdo cómo me sentí cuando ya lo hicieron. Me tumbo en la cama y me quedo mirando al techo, a veces hasta que sale el sol, escuchando el silencio que antes me hacía sentir segura. Ahora solo me parece cargado. Como una pausa entre capítulos que aún no he leído. Quizás algún día deje de cerrar la puerta con llave. Quizás cuando ya no sienta que la casa me observa desde dentro. Pero hasta entonces, mantendré la llave junto a la cama, el cerrojo bien cerrado y el pasado donde debe estar, detrás de mí. Despierta, sola, y en control, por fin. Ahora ya lo sabes. Mi marido siempre cerraba con llave su despacho. Durante 30 años, nunca lo cuestioné.
Pensaba que era una de esas reglas tácitas del matrimonio, su espacio, su rutina, su misterio. Pero detrás de esa puerta cerrada no había privacidad. Había vigilancia. Un mapa de toda mi vida, trazado mientras yo dormía. Pruebas de una mujer que no tenía ni idea de que la estaban estudiando, vigilando y tal vez incluso controlando. No solo estaba casada con un hombre con secretos. Estaba casada con una mentira tan cuidadosamente elaborada que incluso el amor se convirtió en una forma de control. ¿Pero la verdad más profunda? No solo me vigilaban porque era vulnerable. Me vigilaban porque era poderosa. Porque estaba despertando. Y ahora que he quemado los archivos, borrado los datos y cerrado la puerta con llave por dentro, ya no le tengo miedo a la oscuridad. Yo soy la oscuridad que intentaban contener. Así que si oyes algo que se mueve por la noche, si sientes que tu vida no te pertenece por completo, si sientes que alguien, en algún lugar, está intentando mantenerte pequeño, haz las preguntas difíciles. Abre la puerta. Y cuando lo hagas, no te sorprendas por lo que encuentres. Solo estate preparado. Y siempre, siempre, comprueba las cerraduras.